Las ideologías capturan el relato de Darwin y lo reducen a es la licencia para la sobrevivencia del más apto. Hay que ver todo lo que se dice en nombre de Darwin. Sean bienvenidos a La Oveja Eléctrica, la revista de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos con Sabina Berman de ideas de Darwin que han sido rechazadas o quedado ignoradas por nuestra cultura. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. En la más reciente novela de Sabina Berman, titulada El Dios de Darwin, se plantea la polémica entre el relato religioso y el relato científico, pero también lo que ignoramos del pensamiento de Darwin por nuestras anteojeras ideológicas. De eso conversa Sabina Berman con Pepe Gordon en la segunda parte de una interesante entrevista. Te encuentras con una diversidad que no es la que nos dictan precisamente los cánones de cómo deben de ser nuestros comportamientos. La naturaleza actúa de verdad de maneras que no conoces hasta que la estudias. Así es, una de las discusiones, estamos en esta época todavía en la polémica entre el relato religioso y el relato científico, y lo vemos en cada parlamento. Uno de los temas de este debate es el asunto de la diversidad sexual. Hay una parte de la población que cree lo que dice la Biblia. Dios creó a un hombre y a una mujer. Y eso es la única, solo puede ser hombre o puede ser mujer, biológicamente y en tu rol social. Bueno, la naturaleza no dice nada así. En la naturaleza hay naturalmente machos, hembras, bisexuales, hermafroditas y transgéneros. El mar está lleno de transgéneros. Deberían hacer el desfile gay en la costa, ¿no? Está lleno de especies que pasan de macho a hembra o de hembra a macho, y no nada más en conducta, que se les sale un pene, se les mete el pene, pueden inseminar, no pueden inseminar. Bueno, esos son 5 distintos géneros que existen naturalmente en la naturaleza. Si estos peces, por ejemplo los salmones, nos escucharan estar discutiendo de si los homosexuales tienen derecho a existir o es una enfermedad, pues harían muchas burbujas de risa, ¿no? O que si los transgéneros tienen derecho a cambiar de género sexual. Son discusiones que realmente son discusiones entre el relato de la Biblia y el relato de la naturaleza. Y sobreviven, y una de las ideas que recorre tu novela es precisamente explorar estos relatos que nos ha dado tanto la religión como la ciencia, y cómo se enfrentan estos relatos y por qué entonces existen estas especies y cuál es la posibilidad de que sobrevivan. Hablemos un poquito de eso, de este enfrentamiento entre estos dos relatos, que es prácticamente pues, una aventura dramática, ¿no? Sí, a finales del siglo XIX entró en crisis, precisamente por el origen de las especies, el relato religioso. Sí, ya estaba golpeteado, ya la ciencia le estaba ganando en credibilidad, pero el origen de las especies le da una estocada mortal entre las élites cultas de Occidente. Vuelve obvio que es imposible este relato que hace la religión. Sorprendentemente, porque en la naturaleza las cosas no suceden como deberían suceder y en línea recta, siempre suceden de otra manera más intrincada. No es que el relato del origen de las especies supla al relato religioso, sino entran en polémica, en discusión, y de pronto sale un tercero factor dentro de la especie humana, de este sector tan chiquito del planeta, que es la especie humana. Surgen las ideologías. Las ideologías capturan el relato de Darwin y lo reducen a
es la licencia para la sobrevivencia del más apto. Y así, y versiones de esto es el marxismo, el fascismo y el capitalismo, que congruente con esta ideología de que hay que luchar por sobrevivir y gana el más apto, y ya estaba determinado, ¿no? Por las circunstancias objetivas, se engarzan en dos de las más terribles guerras, seguramente las dos más terribles guerras que ha tenido el planeta. Y de la Segunda Guerra Mundial surge victorioso el marxismo, y el capitalismo se quedan luchando casi todo el siglo XX, y al final triunfa el capitalismo, que es lo que estamos viviendo, ¿no? El capitalismo que dice es el reino donde todo está construido para que el más apto tenga mucho más que el menos apto. Con estas anteojeras ideológicas para justificar un sistema, se dejan de lado otras zonas de las observaciones y pensamientos de Darwin igual de importantes para la sobrevivencia. De ello hablaremos más adelante. Mientras tanto, pasamos a la sección de los supersabios mexicanos del siglo XXI, en donde nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros nos acerca a las observaciones brillantes de jóvenes mexicanos que nos asombran con su creatividad. El día de hoy nos encontramos en Robotics con Humberto Marín Muñoz, de 3 años de edad, quien nos platicará su experiencia como experto programador de robots. Mi nombre es Humberto Gerardo Marín Muñoz, tengo 13 años y lo que más me gusta es programar. Mi trabajo es cada año hacer una programación para un robot que cumpla ciertos retos, y esto me ha llevado a competir en Kaohsiung, Taiwán. Cuando uno compite en un torneo, a lo que cada uno nos dedicamos es lo que somos mejores en eso, digamos. Si uno es mejor armando, pues dejamos a esa persona armando y nadie toca o hace lo que él hace. Y los otros se dedican a lo que son especiales. Por ejemplo, lo mío es la programación, y se me da más como, ya cuando está armado el robot, cargarle una programación para que haga ciertos retos que hay en una pista. En Taiwán mi participación fue seguir programando en la pista para poder hacer una programación más larga a lo que nosotros ya llevábamos aquí en México. La programación la hice por medio de la computadora en un programa llamado Mindstorm. Ahí era ponerle movimientos como avance, giro, que moviera el aditamento, que en ese tiempo era una garra que nada más moviera las cosas de un lugar a otro, o que levantara algo. A mí me gustaría dedicarme a la ingeniería en mecatrónica, porque desde pequeño siempre me interesó la tecnología, cuáles eran sus usos, cómo poder crear algo, pero sobre todo cómo programarlo. Primero dices, no, pues no me salió, entonces vuelvo a intentarlo, y después agarras y ya cuando te sale te sientes orgulloso de ti, y ya ese orgullo te hace seguir con lo que sigue. Eso es lo que más me gusta. La creatividad de nuestros jóvenes científicos mexicanos. Vamos a un corte y enseguida regresamos a La Oveja Eléctrica, a una entrevista con Sabina Berman sobre las ideas ignoradas, las ideas que no sabemos apreciar en el relato científico de Darwin. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con las ideas que ignoramos o descartamos en el pensamiento de Darwin y su repercusión en la conciencia colectiva. Pepe Gordon conversa con Sabina Berman, autora de la novela El Dios de Darwin, que rastrea la influencia que puede tener su pensamiento y sus observaciones en nuestros tiempos. Y en ese marco tú te sumerges en Darwin y descubres que es un personaje más hamletiano que en términos de un Hércules, y que tiene dudas y que tiene planteamientos que no necesariamente discurren sobre esta idea de la sobrevivencia del más apto, y hablas de un pequeño libro que, además del origen de las especies, nos permite seguir el pensamiento de Darwin en esas zonas en donde también investiga
unas ideas que no han permeado a nuestra civilización y que son importantísimas para la forma en que vivimos y nos comportamos. Claro, y que continuamente la cultura está rozándolas y todavía no han agarrado el fuego que deben agarrar, ¿no? La última ocasión fue los indignados y los Ocupa que aparecieron en todo el mundo, es el rescate de eso que hace Darwin. Darwin escribió 2 libros sobre la evolución, El origen de las especies, y en finales de su vida, cruzando los años, desde luego que cumplió 60 años, empezó a investigar sobre la cooperación, las especies sociales, los animales y las plantas que viven en sociedad y no pueden vivir fuera de la sociedad. Y escribió este libro que se llama El origen del hombre. Hoy día diríamos el origen del humano, por deferencia a las mujeres, por supuesto, sí. En donde habla de esto, de las sociedades, de los animales y las plantas que viven cooperando en sociedad, que son las que dominan el planeta. Las ratas, las hormigas, los seres humanos. El mar está lleno de estas especies que viven en cardúmenes, los corales que viven en grupos grandes. Y descubre eso, que en el planeta, los más aptos son las sociedades. Y empieza a explicar por qué. Y empieza a lograrse en él una síntesis con este joven de 20 y tantos años que quería dedicar su vida a Dios. Empieza a descubrir que hay una moral, no una moral como dicen las ideologías que se inventa para que el más fuerte domine al más débil. No, existe una moral inscrita en la vida. Inscrita en la vida misma, una moral natural. Y no es de un deber ser, sino de cómo sucede el bien del grupo. ¿Qué hacen los grupos para que, no solo para sobrevivir, sino para existir con más felicidad? Curiosamente, Darwin habla muy a menudo de la felicidad del grupo, lo considera una señal de un grupo que está bien adaptado a su medio. También lo considera como una de las ganancias principales de la cooperación, una de las metas. La felicidad, el contento lo llama, la salud, y se empieza a dar cuenta que cooperación, salud, felicidad son maneras de nombrar un mismo estado. Pues simple y sencillamente se nos había ido de la vista para justificar la ley del más fuerte, pero olvidamos que para sobrevivir también es necesaria la cooperación en la naturaleza, la felicidad del grupo. Vaya omisión. Seguiremos conversando con Sabina Berman sobre el pensamiento de Darwin que hemos dejado de lado y sus consecuencias en nuestra vida colectiva. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos deja con el ojo cuadrado ante los avances de la ciencia y la tecnología. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. ¿Es cierto que la industria editorial que se dedica a imprimir textos y libros podría dedicarse también a la industria de la construcción? Es una posibilidad, como lo podemos ver en este video, porque justamente están imprimiendo casas. Así como se escucha, para imprimir casas lo que necesitas es una impresora 3D. Esta es una tecnología muy nueva, pero justamente en este caso adoptaron esta tecnología de una manera masiva. Con esto me refiero a que aumentaron el tamaño de la impresora y la idea es que se haga toda una casa en un periodo de 3 años. Pero se requiere un software especial y un material como un plástico, que en este caso es un bioplástico. Podemos ver cómo primero estuvo el diseño, después ya se imprimió el material, y esto se logra gracias a que la impresora calienta el bioplástico y puede crear objetos.
Lo que sucede aquí, lo interesante, es que las piezas, en este caso estamos viendo maquetas, las piezas son de 6 metros de altura. Todo lo que está dentro de esta casa está hecho con una impresora 3D, y también la gente que quiera ir a conocer cómo funciona o cómo se ve ya con los ojos, puede ir a Ámsterdam y va a hacer una visita, pagar aproximadamente unos 2 euros para entrar a conocer esta casa. Qué interesante, la verdad, las posibilidades que se nos están abriendo nunca nos las imaginamos. Y como siempre, Aura, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Sabina Berman sobre las observaciones de Darwin que fueron dejadas de lado. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con Sabina Berman, autora de la novela El Dios de Darwin, quien explora los pensamientos y observaciones del científico que han sido dejados de lado por nuestra cultura. Pepe Gordon conversa con Sabina Berman sobre las repercusiones de los estudios de Darwin en nuestra convivencia colectiva. Y también aparece la justicia. Sí. Háblanos de esto porque me parece también importante, que es una zona que a veces no entendemos, de cómo en ese marco de cooperación la justicia es también importante, biológicamente hablando. Lo primero que hace una definición de lo bueno y lo malo, científica, es decir, práctica, instalada en la realidad. Y dice, lo bueno es lo que hace bien al grupo, lo malo es lo que hace mal al grupo. Entonces, dice, en los primates recolectan y guardan comida para las malas épocas del grupo. Esto es una de las conductas más importantes. Los primates más parecidos a nosotros, los chimpancés, tienen conductas de justicia. Cuando un chimpancé bribón se mete a la bodega y se lleva lo que no le corresponde, si lo atrapan los otros chimpancés, el castigo es, lo despedazan, lo descuartizan, se deshacen de él de inmediato. Y Darwin dice, esto es muy importante, porque si hay robo del bien común, se rompe la idea, la noción del bien común. Bueno, a eso a los mexicanos nos toca muy fuertemente. Lo que ha pasado en nuestra sociedad es que no hay castigos para el que roba del bien común. Empezando, llevamos toda la historia de México, ¿no? Con gobiernos donde los funcionarios del gobierno toman libremente el bien común para sí. Y ahora ya se nos volvió una cosa mucho más grave, porque resulta que también la sociedad civil reclamó su derecho a robar del bien común, ¿no? Tenemos la tercera parte de la geografía de México, la gente está pagando doble tributación, le tienen que pagar a Hacienda dinero, y a ver dónde termina ese dinero, ¿no? Pues una parte, seguramente un 15% de por lo menos, terminará en muelles en San Diego, en yates que se compraron diputados o gobernadores o funcionarios subalternos de gobernadores, y después también le tienen que pagar su impuesto a los narcotraficantes. A los narcotraficantes, al crimen organizado. Entonces, acá tiene licencia de corso, los corsos. Entonces, los mexicanos tenemos mucho que aprender de los chimpancés. Ergo. El relato de la naturaleza que explora Darwin y que encuentras también en Darwin. Es el primer relator de la naturaleza contemporáneo nuestro. En este relato, Darwin tiene una mirada que está permeada también de humor para explorar ese mundo de la naturaleza, ¿no?
Y háblanos un poquito de ese humor que también estaba presente en alguien que está describiendo lo que ocurre en el mundo natural. Es que Darwin fue un hombre humillado por la grandeza de la naturaleza, ¿no? Se hizo pequeño. De hecho, la mayoría de sus experimentos son con hormigas, con tréboles, con abejas. Le gustaba las lombrices. Su último, sabía que se iba a morir y escribe un libro, antes lo investiga, sobre las lombrices de tierra. O sea, los animalitos que se van a comer su cuerpo cuando él esté muerto, cuando esté enterrado bajo tierra. Y dice, son los intestinos del planeta. Las lombrices son intestinos delgados que andan por el planeta, se comen todos los desechos, las procesan y los regresan como tierra fértil. A mí es una belleza el pensamiento de Darwin y viene desde la humildad y la honestidad más extrema. Sabina Berman, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Pepe. Finalizamos este programa con una descripción, un apunte del asombro de Darwin que aparece en la novela de Sabina Berman sobre este científico. Darwin observa a un pingüino que a su vez observa a un barco. Así veía yo la naturaleza, como ese pingüino al buque, como un asombro que superaba totalmente mi capacidad de comprensión. 50 años de observación y estudio fueron permitiéndome adentrarme en sus mecanismos y descubrir la forma ideal de observarla, como una historia viva, en cuyas formas se acumula la invención eficaz a veces errada, de cientos de millones de organismos a través de cientos de millones de años. Una historia que pierde glorias por momentos en la imperfección de sus detalles o en el fracaso y extinción de muchos de sus intentos, pero la gana en la infinidad de sus formas logradas, entre ellas algunas de una belleza o de una audacia indecibles. Sabina Berman en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Hola, Pepe. Oye, Morsa, fíjate que cuando estamos hablando de la inmensa realidad, nuestras palabras a veces no se ajustan, nuestros modelos no alcanzan a definir eso que es más vasto que las palabras. Y tenemos modelos que a veces están basados en creencias, estamos hablando de los principios religiosos, o a veces están basados también en lo que se llama la experimentación científica, pero no dejan de ser modelos ambos. Sí, fíjate que, Pepe, que parece que tenemos una especie de conflicto cotidiano con la ciencia, porque la ciencia es poderosa y nos ha hecho creer cosas que parecen que son reales, ¿no? Por ejemplo, bueno, lograron hacerle una bomba atómica y hacerla explotar y demás, y entonces decimos, bueno, pues está bien claro el modelo, ¿no? De las partículas elementales que se chocan contra los neutrones contra el núcleo, y entonces salen más neutrones que le pegan a otros núcleos, y entonces se genera esta cuestión en cadena, y entonces es el calor inmenso que se genera y demás, ¿no? Pero en realidad todo eso es un modelo. Estrictamente, ¿qué está haciendo la naturaleza? No sabemos. Y el modelo funciona, desde luego que funciona, ¿no? Y lo podemos repetir y vemos que funciona. Pero finalmente el modelo no es la naturaleza, ni es la realidad, ni es la inmensa realidad. Es algo que nos permite tratar de explicarnos qué está pasando. Y por ello esos modelos se tienen que ir autoajustando, y eso es la labor paciente y terca de la ciencia. Nos dan una explicación, pero creemos que esa es la verdad. Y no es cierto, es un modelo, y por eso siempre se puede poner en tela de juicio. Y esa es la gran virtud, en mi opinión, de la ciencia, que todo está en tela de juicio siempre. Y la realidad es más grande. No, siempre la realidad es mucho más complicada de lo que pensábamos, o de lo que podemos suponer, eso estoy seguro. Y sin embargo, siempre aquí y allá estamos robando trozos de conocimiento. Sí, estamos así pinchando, a ver qué agarramos. Pues como siempre, un gusto platicar contigo, querido Morsa. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, otra forma de ir tocando y pinchando trocitos de realidad, pero a través también de los ojos del arte.
Pues querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Hola, Pepe Ovejero. Oye, Miriam, pues a veces damos por sentadas las cosas y como que ya sentimos que lo vimos todo y que lo sabemos todo y ya no hay misterios, ya no hay secretos, lo hemos visto. Y para nada, ¿verdad? Pues mira, en México, Pepe, como sabes muy bien, vivimos en un país volcánico, sobre todo hablo del centro y sur de México. Aquí en el DF hay zonas, particularmente Ciudad Universitaria o el Pedregal, donde podemos constatar toda esa piedra que es producto de la lava de las erupciones y que está compuesta de basalto. Si tú tomaras un pedacito de eso, lo filetearas así bien delgadito y lo metieras a un microscopio, estarías haciendo un análisis petrográfico y no te imaginas la belleza de imágenes que podrías ver. Ese es el secreto Es de el las secreto piedras. y que no vemos. Exacto. Vamos a verlo. El olivino, rico en magnesio, destaca por ser el componente principal del manto superior de la Tierra, y eso es exactamente lo que vemos en esta imagen obtenida de un corte tan delgado que deja pasar la luz. Aquí vemos el basalto en su hábitat natural. Esta imagen fue tomada en Islandia, país volcánico por excelencia. Aquí, la toma fue obtenida con luz natural. Los colores no han sido alterados, sin embargo, si cambiásemos a una luz polarizada, los colores serían otros. Polarizar es modificar los rayos luminosos por medio de refracción o reflexión, de tal manera que sean incapaces de reflejarse de nuevo en otras direcciones. Esta imagen no fue tomada con luz natural, es exactamente la misma que la anterior. Si lo miramos con atención, podríamos explicar cómo todo cambia según el cristal con que lo miras. Con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que apuesta por la cooperación y la evolución de las ideas. Aquí, en Canal 22, somos una opción. Nos encontramos con la doctora Linda Bock, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, para hablar precisamente de los misterios del sentido de la nariz, del olfato. We're going to discuss the sense of smell, which is one of the 5 senses through which we perceive the world around us. So we'll see you on the electric ship. Aquí en Canal 22.